Buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda parte de esta sesión Economía Sana. Para poder empezar, quiero dar la bienvenida a todos ustedes y hacer un breve resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, porque entiendo que hay personas que no han podido estar presentes. Así que vamos a dar ese resumen a partir de lo que es la definición de una economía sana. Según el diccionario Webster, una economía sana, dice, es una buena ama de casa o la asemeja a una buena ama de casa porque tiene que hacerse un uso moderado o apropiación de dinero o mercancías. Dice Webster, además, es un uso juicioso de cualquier cosa para ser gastada o empleada. Esa administración cuidadosa de dinero o bienes que no gasta nada innecesariamente y aplica lo que se usa para un propósito rentable. Ese uso en el que no se desperdicia nada no es equivalente a parsimonía, siendo este último un exceso de frugalidad, es decir, de sencillez, de ahorro, de consumo responsable. La frugalidad es siempre una virtud. Tampoco es sinónimo de ahorro en su sentido propio, porque el ahorro es el efecto de la prudencia. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que a partir de esta definición, la economía sana está basada en 5 prioridades, que es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? A partir de priorizar las necesidades que tenemos en la escala de Maslow, habíamos visto la escala de Maslow, habíamos determinado qué es la necesidad versus aquello que es lo urgente, lo importante o lo que nos gustaría hacer. Clasificar en orden de importancia esas necesidades, eso es vital porque podemos tener muchas necesidades, pero el saber clasificar y ordenar nos va a poder permitir en un orden de importancia asignarle un porcentaje para saber realmente dónde tenemos que asignar de manera primordial esos fondos. 3 es recortar gastos innecesarios encontrados en el cuadro de gastos. ¿Se acuerdan en la planilla Excel? A veces no nos damos cuenta cuando no tenemos un orden o cuando no tenemos en nuestro hábito el hecho de llevar el control de nuestro dinero, no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestra economía. Entonces, cuando empezamos a notar, encontramos muchos gastos innecesarios. Y cuando necesitamos ajustar, valga la redundancia, el presupuesto, pues lo que tenemos que hacer es un recorte de esos gastos innecesarios. 4, tenemos que aprender a separar los gastos priorizándolos en porcentajes, que es lo que les decía. Y finalmente, hay que evaluar el estado actual y el por qué existen las deudas. Les decía la semana pasada que este es un tema que está muy ligado al corazón, porque la prosperidad no es sinónimo de dinero. La prosperidad es un estado del corazón que tiene que ver con nuestra alma, del estado de nuestra alma. En otras palabras, tiene que ver con la capacidad de autogobierno que debemos tener en nuestro ser interior, con el tema de la obediencia a Dios y con el tema del discernimiento para poder realmente encontrar el punto de equilibrio perfecto. Si nuestra alma y nuestro corazón están debidamente alineados a esa forma de pensamiento de Dios, entonces nuestro corazón va a poder asimilar y entender muchas cosas que cuando nuestra mente está preocupada, mire lo que estoy diciendo, cuando nuestra mente está preocupada en llenar la olla, en pagar la renta, en cubrir un montón de deudas, o pensando de quién me presto para cubrir este otro préstamo que se me ha vencido. Cuando estamos con esas preocupaciones, hemos dejado de lado, como el pueblo de Egipto, el creer que Dios verdaderamente es el proveedor. Esto no quiere decir que nos echemos en la cama a dormir y Dios lo hará de ninguna manera, porque la palabra del Señor dice, el flojo no coma. Quiere decir que Dios no bendice a los flojos.
pero Dios bendice a aquellos que tienen el corazón alineado en obediencia. Voy a dejar de compartir la pantalla porque se les había pedido que realicen un trabajo, pero que les dimos la oportunidad de enviárnoslos o no, pero sí les pedimos que puedan reportar que hicieron su trabajo. Pues en esta noche quiero de una manera muy especial resaltar a una hermosa pareja que no solamente reportó que hizo el trabajo, sino que abrió su corazón y me envió su trabajo. Y es más, nos han permitido esta noche poder compartirles a ustedes porque para nosotros es un ejemplo. Estoy hablando de Giraldo y Clementina Cruz, una pareja hermosa, con hijos formados, aquí presente Maricotti, hija de ellos precisamente, y está su esposo Joaquín. Qué bendición, Joaquín y Maricotti, tener ese ejemplo de dos papás de ustedes. Realmente qué bendición. Porque no solamente han hecho la tarea, sino han tenido la humildad en el corazón de mostrar abiertamente todo y de escuchar los consejos y de hacer las preguntas. Entonces, voy a compartir con ustedes este trabajo para que entendamos que la única forma de poder comenzar a crecer en esta parte que es primordial, no lo más importante, pero sí es algo primordial dentro de una familia, la parte económica. Ellos nos van a permitir apreciar cómo se puede trabajar y cómo Dios bendice, porque ustedes además van a entender que realmente Dios bendice de muchas maneras. Miren, este es su presupuesto mensual de la familia Cruz Hernández, ¿no? Ellos tienen todos sus ingresos desglosados, todo lo que reciben como ingresos desglosados, como un total de esos ingresos. Luego tienen todos sus egresos y algo que quiero recalcar que es que sobre el total de su ingreso, ellos tienen como prioridad número uno su diezmo. Y cuando yo les decía que el éxito de la economía sana es la obediencia y un corazón alineado a los principios de Dios, es precisamente el diezmo, ¿no? No podemos pedirle a Dios que nos bendiga cuando nosotros no estamos cumpliendo con un principio de obediencia que tiene que ver con el corazón. En realidad, apenas le damos un 10% a Él. Pero a Él le pertenece el 100%. Les decía la semana pasada, nosotros simplemente somos mayordomos, administradores del 90% que Él nos permite quedarnos para hacer una correcta administración, distribución y control de esos recursos. Entonces, acuérdense de la parábola de los talentos. Si en lo poco me desfieren, en lo mucho yo te pondré, dice la palabra. Pues lo que hoy parece poco en nuestras manos, si nosotros somos fieles administradores de los recursos que Dios nos da, Él se encarga de multiplicar. Y no solamente multiplicar, sino de darnos los talentos de otros que no saben administrar para que nosotros podamos engrosar y seguir administrando. Entonces, fíjense esto que ellos colocan, ¿no? Egreso, diezmo, y abajo le ponen ingreso neto disponible, o sea, disponible para la correcta administración. Y ahí empiezan el desglose de sus gastos, transporte, casa, y dentro de lo que es casa, me gusta cómo ellos hacen una clasificación, ¿no? Renta, luz, agua, internet, gas, salubridad. Total gastos casa, ¿no? Inversión del negocio, entiendo que ellos tienen un negocio y que tienen que invertir mensualmente, ¿no? Comida, deudas, recreación, entretenimiento, salud, gastos varios, escuela. Algo que a mí me encantó es que ellos siguen en el proceso de aprendizaje y eso es un principio de sabiduría muy grande. Y al final tienen un pequeño remanente. Entonces, con esto ellos ya van a poder avanzar en una planificación anual y en un control mensual. Y hablábamos con Giraldo y con Clementina, no sé cuánto tiempo les falta para pagar la deuda, pero asignando los porcentajes, les decía, si ustedes pagan rápido la deuda,
ese remanente que ellos tienen mensualmente de 375 deberían asignarlo a pagar más rápido la deuda. Cuando lleguen a pagar la deuda, ese remanente más la cuota de la deuda que están pagando, les significa un 30% de su ingreso, lo que les da ya para una inversión interesante. Y eso hablábamos con Geraldo y Clementina, ¿no? Nunca es tarde. Entonces les decía, tenemos que en las diferentes etapas en las que nos encontramos el ser humano, evaluar realmente cómo podemos invertir el dinero. Cuando una persona es joven y está con todos los brillos, y bueno, las inversiones en negocios, las inversiones en empresas son atractivas porque uno está en disponibilidad de darle toda su energía, su tiempo, porque realmente demanda mucho de uno. Pero cuando llegamos ya a cierta etapa del desarrollo del ser humano, uno ya no está para correr ese tipo de trotes, ¿no? De estar en esos afanes. Entonces les daba una enseñanza que yo recibí, se las comparto rapidito, con Craig Hill precisamente en mi iglesia, sobre finanzas, ¿no? O sea, ¿cómo es que los judíos hacen dinero? O sea, el judío no nace rico, el judío aprende a hacerse rico. Y es muy interesante, ¿no? Porque esto lo aprendí de un testimonio de un hombre que no es judío, que aprendió a punta de golpes, ¿no? Como todos nosotros, con deudas, con préstamos, pese a que la mujer le decía que no, pero bueno. Al final él aprendió, llegó a pagar todo lo que debía. Y cuando llegó a pagar todo lo que debía, entendió que el remanente que tenía como Giraldo y Clementina debía invertirlo. Y yo les decía a ellos, no hay mejor inversión que los bienes raíces, que si bien son llamados bienes de engorde porque su recuperación es muy lenta en cuanto a inversión que se hace, pero es una inversión que multiplica para las generaciones y que si uno realmente tiene la capacidad de la correcta administración y del control, puede multiplicar. Y este señor, Craig Hill, lo que él hizo fue empezar a invertir en bienes raíces, ¿no? Para sus hijos. Cuando llegó el tiempo de que los hijos empezaron a formar el hogar, los hijos pues también querían comprarse su casita, fueron al banco igual que el papá, querían préstamo igual que el papá, y Craig Hill los llamó y les dijo a la primera pareja que se casó, les dijo, ¿se van a prestar dinero al banco? Sí. ¿Cuánto? Tanto. Bien. ¿Cuánto de interés les va a cobrar el banco? Tanto. Ok, yo voy a ser su banco. No les voy a pagar a cobrar ese interés, pero a mí me van a pagar. Hicieron todo en regla como si fuera banco y Craig Hill decía, la gente seguramente pensaba, qué mal padre, ¿no? Qué mal padre que le está cobrando a los hijos y no les está dando. No, lo que él estaba haciendo era enseñarles a sus hijos un principio para que ellos multipliquen esto como riqueza en sus generaciones. El padre lo que hizo fue recibir el dinero de los hijos y lo que correspondía al interés, bueno, lo que era de las casas, el capital, él iba multiplicando en la compra de otros bienes para los hijos de sus hijos. Y los intereses los reinvertía en otro tipo de negocios para los estudios y para otro tipo de cosas. Entonces, cuando terminaron de pagar la casa, el padre les dijo, bien, no solamente ahora tienen su casa, sino que yo les he comprado 2 casas para sus hijos, pero ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo hice con ustedes. No les van a entregar las casas a sus hijos. Y mientras los hijos crezcan, el alquiler o lo que den por esa casa va a ayudarlos a ustedes a poder pagar los estudios de sus hijos, ahorrar más dinero y hacer capital de inversión. Así se multiplica el dinero con sabiduría. Entonces, lo que pasa es, sobre todo nosotros los latinos, somos personas que tenemos por naturaleza y por idiosincrasia y cultura, ¿no? Hasta vergüenza. Vergüenza de trabajar, de cualquier cosa si es necesario. Tenemos vergüenza de decir que necesitamos. Somos personas que de repente por esa misma formación que podemos tener, tenemos vergüenza de hacer otra cosa que no sea algo relacionado con nuestra formación. Pero no se olviden que si en lo poco le somos fiel a Dios, en lo mucho Él nos pondrá. Entonces Dios no está mirando qué hacemos para figurar
como hijos de Dios, prósperos, importantes, con cargos. No, Él está viendo realmente cómo nosotros estamos administrando de la manera correcta lo que Él pone en nuestras manos y cómo estamos multiplicando lo que Él pone en nuestras manos. Entonces, a partir de este trabajo que hicieron Clementina y Giraldo, podemos ir ya a trabajar la planilla del Excel que les había dado, pero antes vamos a continuar viendo un poquito más el tema de los principios. Pero hasta acá, perdón, no les pregunté, ¿hay alguna consulta, algo que quieran compartir? Tal vez Giraldo, Clementina o alguna otra persona de acá de la sala. Maestra, buenas Adelante. noches. Hola, Clementina. No, solamente para, bueno, sí hicimos ese presupuesto, si se dio cuenta, es de agosto, le mandé el de septiembre borrador también. Y y bueno, la aclaración no es algo grave, pero aquí el hijo biológico es Joaquín. Coti es mi nuerita, es mi hija, la veo como hija, pero el hijo es Joaquín. Gracias. Gracias por la aclaración. Bueno, qué bendición, Joaquín, qué bendición realmente, Maricotti, ¿no? O sea, eh, y fíjense que por ahí viene la línea también, ¿no? De la bendición, porque esa es la herencia que dejamos, ese es el legado más que la herencia, ¿no? El legado de la enseñanza. Entonces, gracias por la aclaración. Bien, continuamos con las actividades. Les habíamos pedido que en la planilla Excel que todos tienen, ustedes puedan definir sus ingresos y sus deudas, ¿verdad? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Voy a buscar aquí en la planilla. ¿Quiénes hicieron este trabajo en sus planillitas de Excel? ¿Nadie? ¿En serio nadie? Sí, dice Joaquín. ¿Lo hicieron, Joaquín? ¿O lo van a hacer? Ya lo hicieron. Perfecto, perfecto, bien. ¿Nadie más? ¿De verdad? Bueno, yo les animo a que puedan hacerlo. De verdad, yo hasta el día de hoy llevo el control de mis gastos de manera minuciosa, responsable, porque creo firmemente que es la clave del éxito. Entonces, necesitamos hacer una práctica de un suceso repetitivo, que es lo que crea un hábito. O sea, si yo no practico esto, difícilmente voy a crear el hábito. ¿El hábito de qué? Del control, del autogobierno. Eso es lo que necesitamos. Ginette levantó la mano. ¿Quiere decir algo, Ginette? ¿O está confirmando que hizo la planilla? Sí, buenas noches, Dios los bendiga. Qué pena no poder abrir la cámara, pero tengo la señal acá mala por lluvias. Tranquilo. Sí, yo miré el cuadro, no lo hice, no lo trabajé. Sí tengo algunas duditas, pero me enredé en cosas del trabajo y no lo he podido mirar. Pero en cuanto lo mire nuevamente, los contacto pues para alguna duda que tenga sobre trabajar este cuadro. Y también quería pues aportar eh, la importancia de poner a Dios primero en todo y en nuestras finanzas, que es el tema que estamos tocando, porque yo pues tuve tengo un testimonio sobre lo del diezmo, eh, y el Señor de verdad es muy fiel cuando nosotros lo ponemos a Él de primero, y aún, como usted decía, en lo poco, somos fieles en lo poco, el Señor así mismo responde. Nosotros no diezmamos para que Dios nos dé, nosotros diezmamos porque es un principio y asimismo Dios empieza a soltar las bendiciones de cualquier forma, pero se ve reflejado. Entonces, instarlos y también invitarlos a que podamos seguir haciendo cumpliendo con ese principio. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias y muy valioso y oportuno el aporte, querida Ginette. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que es muy importante que nosotros creemos ese hábito. ¿Para qué? Para poder tener autogobierno, autocontrol. Una vez que ustedes realizan la planilla anterior, tienen que determinar sus necesidades y sus gastos en los conceptos y en el material que hoy les vamos a compartir. Las definiciones establecen claramente la diferencia entre lo que es la necesidad y lo que es un gasto.
A continuación, sus ingresos versus sus deudas. Ahora, ¿por qué necesidades versus gastos? Porque no es lo mismo cubrir una necesidad en el presupuesto, una necesidad de vivienda, una necesidad de comida, que un gasto, ¿no? Que cuando realmente existe un ingreso reducido, pues los gastos tienen que recortarse. ¿Qué puede ser un gasto, por ejemplo? En mi caso, ¿no? La peluquería para mí es imperdonable, pero cuando yo estaba en época de crisis, chau peluquería, chau cine, chau salidas fines de semana, ni pensar en vacaciones. Primero había que pagar las deudas, entonces esos son gastos innecesarios que tienen que recortarse. Entonces, el vaciar la información en este cuadrito a nosotros nos permite visualizar realmente, cuantificablemente, qué es lo que tenemos que sacar. En la otra planillita, ingresos versus deudas, lo mismo, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos nos está significando realmente la deuda? A ver, si el diezmo es el 10% al señor, una simple lógica matemática, es lo que pasa en muchos países como el nuestro, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Nosotros tenemos alrededor del 29%, no, perdón, el 49, 43% de impuestos en las empresas. ¿Por qué? Sí, tenemos el IVA que es el 13%, el 3% que es el impuesto a las transacciones, ya van 16%, más el 25% anual que es el impuesto a la renta presunta, que es la utilidad de fin de año. Si ustedes suman, el gobierno se lleva casi la mitad de nuestros ingresos, de una o de otra forma. Entonces, la deuda no puede ser tampoco mayor al 10%. Yo siempre digo, ¿por qué Israel, o sea, por qué el pueblo hebreo, por qué estos judíos han entendido y nosotros no podemos entender que los impuestos, lo que le damos al César, jamás puede ser más de lo que le damos a Dios? Lo mismo pasa en nuestra economía. Nosotros no podemos tener más deudas de lo que significan nuestros ingresos. Y si vamos a adquirir deudas, tenemos que ser tan sabios en la previsión y en la proyección para que esa deuda no sea mayor al 10%, por una sencilla razón. No puede ser mayor a la protección que implica el hecho de ser obedientes con el 10. Son principios básicos para poder empezar a trabajar una economía sana. Entonces, este mismo modelito de planilla ustedes lo tienen en el Excel, ¿verdad? Y aquí es donde vamos llenando los cuadros que ustedes han vaciado, han detallado con su información, simplemente lo van detallando mes a mes. Entonces, vivienda, ¿qué se entiende por vivienda? Alquiler, o si están pagando un crédito al banco por una vivienda, puede ingresar acá, solamente que tienen que desglosar aparte el interés, ¿verdad? Pero cuando hablábamos en la semana pasada, ¿será bueno tener deuda? Pues depende qué entendemos por deuda y depende qué entendemos por obligación. ¿Mm? Si ustedes viven de alquiler y ese alquiler puede ser casi equivalente a una cuota bancaria para poder a largo plazo obtener un bien propio, entonces esto se convierte no en una deuda, sino en una obligación, siempre y cuando se cumplan esos pagos, siempre y cuando agilicen la forma, o sea, el pagar esa obligación bancaria para no ser presos de los intereses, ¿verdad? Hay formas de hacer esto. Comestibles, es decir, alimentación, si hay créditos, hemos puesto aquí, por ejemplo, crédito del auto, pero si tienen otro tipo de créditos, seguros, teléfono particular, teléfono móvil, televisión por cable, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, este detalle de egresos tiene que estar en el orden de prioridades que ustedes han asignado en los cuadros anteriores. ¿Qué les permite a ustedes esta planilla? Tener un detalle, un panorama anual de todos sus gastos. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Para poder entender que sus ingresos tienen que ser mayor o en el peor de los casos igual a estos ingresos que tienen, ¿no? Y obviamente estamos entendiendo que en esta planilla estamos poniendo ya los gastos depurados, ¿no? Salvo que ustedes consideren importante y que estén en condiciones de cubrir esos gastos.
Entonces, en este modelo básico de presupuesto hay que diseñar o buscar una plantillita de Excel porque existen ya las plantillitas diseñadas. Hay que clasificar los ingresos y los egresos. En el presupuesto siempre debe hacerse un presupuesto anual proyectado. Hay que hacer la sumatoria tanto de ingresos como de egresos por mes. Por mes. Hay que hacer que esa sumatoria anual de ambos ítems, ingresos y egresos, se acuerdan, ¿no? En el modelo B o A o en el peor de los casos B. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos eso también podamos determinar nuestros ingresos anuales. Ahora, los ingresos para mucha gente no son fijos. Un ingreso fijo puede ser un sueldo. Siempre existe la probabilidad, la posibilidad de que esto aumente o disminuya, ¿no? Resulta que recorten la empresa, los dejaron sin trabajo, o si son comisiones o si son alquileres, pueden ser fluctuantes esos montos, pero precisamente esto nos va a dar una tendencia para saber hacia dónde apuntan nuestros ingresos, hacia dónde apuntan nuestros egresos y cómo nosotros vamos a tener proyectado nuestro balance anual, ¿verdad? O vamos a tener déficit o vamos a tener remanente. En este modelito que les he puesto, si ustedes se fijan en el balance anual, mensualmente nos arroja un déficit que luego se compensa no con crédito, sino con un ingreso que, bueno, en el caso de Bolivia se llama aguinaldo, que es a fin de mes. En algunas empresas por ley, acá se da la prima, que es un segundo sueldo, después de que se declara los impuestos, el 25% al gobierno, ¿no? Después de que se presenta el balance fiscal auditado. Entonces, por obligación, si esa empresa tuvo un remanente, una utilidad, tiene que compartir a la planilla, a su equipo, a su personal, un sueldo adicional que se llama prima. Entonces, esos son ingresos adicionales que permiten equilibrar. Pero si ustedes no tienen esto, nunca van a poder saber cómo está la tendencia de sus ingresos. Entonces, esto simplemente es una recapitulación de lo que ya habíamos visto. Paso 1, en pareja o individual, esta ya es la tarea. Declaren o analicen sus gastos y obviamente en la moneda de su país coloquen los montos, como hemos visto en el presupuesto de Giraldo. Preparen su presupuesto anual, sus ingresos, sus egresos, y en la misma planillita que les he pasado está la fórmula para que les arroje la diferencia si es utilidad o es pérdida lo que les da. ¿Hasta aquí alguna duda antes de entrar al tema antes de entrar a ver el endeudamiento? ¿Hay alguna duda? ¿Puedo seguir? Bien, Hermano, adelante. si ¿Quién me habla? vos le Permítame ver. habla, Mario, sí. Adelante. eh, y yo quisiera, bueno, a- hacerle entender o que me explicara. Hay gastos como matrimonio jóvenes, digamos, que uno necesita. ¿Cómo planificarlos eso? Por ejemplo, ganamos un sueldo, tenemos nuestra gastos fijos, ¿no? Alquileres, luz, teléfono, pero muy aparte de eso ya necesitamos tener nuestras propias cosas. Eso ahí, ¿cómo lo puedo planificar o cómo lo podría hacer? Bien, a partir de lo que es su presupuesto, su planilla de sus ingresos respecto a sus egresos, ustedes tienen que ver si tienen un saldo a favor, es decir, si les sobra dinero mensualmente. Entonces, ese dinero mensualmente tendrían que consignarlo en lo que se puede llamar una caja aparte, un frasco aparte, una cuenta bancaria aparte, en la que ustedes vayan sumando ese remanente y en una lista adicional hagan enlisten todas aquellas necesidades que ustedes quieren o precisan comprar, muebles, a eso se refieren, ¿verdad? Como pareja joven necesitan comprarse muebles, lamparita, ropero, no sé qué, no sé cuánto, y vayan priorizando en orden también, ¿no? De necesidad, que es lo primero. Vayan haciendo un presupuesto de cuánto cuesta, coticen, busquen, vayan mirando. Así yo siempre hago, remodelo mi casa, cambio muebles, hago así y voy mirando con tiempo y voy ahorrando ese dinero, ¿verdad? Entonces,
Cuando ya tienen el ahorro necesario, entonces ya pueden comprar lo que en su lista adicional de prioridades han colocado, con las cotizaciones respectivas, ¿verdad? Entonces, una forma de ir planificando las compras futuras. ¿Ayudé con la respuesta? Así, hermana, muy, muy amable. Ok. Vale, pues, Y aquí, sí, adelante. ¿Hay algo más? solo Bien. eso de parte. Ok. Y aquí precisamente entramos al tema del crédito, ¿no? Lo más costoso para una pareja joven, para alguien que está empezando, precisamente es tener una casita propia. Y el sueño mayor que una pareja tiene cuando recién se casa es pues tener su casita, su departamento. El casado casa quiere, no quiere vivir con papá, con mamá, ¿no? Y es lógico. Entonces, ¿cómo hacemos si lo que ganamos no nos alcanza, pero para vivir lejos de papá y mamá, pues igual tenemos que pagar alquiler, ¿no ve? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es crédito. El crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra con el compromiso de que en el futuro quien recibe ese dinero lo tiene que devolver, es decir, va a devolver el préstamo en forma gradual o mediante pago de cuotas o en un solo pago. Y normalmente el crédito conlleva un interés que es un porcentaje del capital o del dinero que se nos otorga para que quien se presta el dinero tenga que ir pagando capital más interés. Ese es un crédito, que es un endeudamiento. Es la acumulación de deudas que no pueden pagarse con el salario de una persona o al momento de contraerlas. Entonces, es un problema serio que además de impactar en los ingresos, puede implicar un aumento de estrés, discusiones familiares e incluso afectaciones severas de salud y hasta la muerte civil. La muerte civil es cuando ya, en el caso de Bolivia, existe lo que se llama la ASFI, que es la administradora financiera. Muerte civil es cuando en un crédito que se ha registrado ante la ASFI se dejó de pagar por determinado tiempo y el banco o la entidad acreedora decide rematar o quitar los bienes y le da muerte civil a la persona, prohibiéndole el acceso a otros créditos en cualquier entidad bancaria. Y esto realmente es una afectación muy, pero muy, muy grave, ¿no? Entonces, el endeudamiento es distinto al crédito. Es muy distinto. Una cosa es decir, estoy endeudado y otra cosa es decir, tengo un crédito y tengo una obligación que estoy cumpliendo. Pregunto ahora a todos ustedes, ¿será malo el crédito? ¿Quién me responde? A ver, Clementina que mueve la cabeza, ¿qué nos dice? Pues yo creo que no, debido a que, por ejemplo, en este caso nosotros, la deuda que teníamos era para adelantar un trabajo en la casa y pues lo estamos pagando, estamos atorados ahí, pero es por un tiempo, o sea, nos sacó de un apuro. Excelente, gracias. Entonces, no es malo el crédito siempre y cuando la finalidad de ese dinero que vamos a adquirir sirva para una inversión, sirva para multiplicar, sirva para algo que nosotros ya hemos planificado, hemos proyectado y tenemos casi seguro el tema de que vamos a poder devolverlo, de que no nos vamos a entrampar, ¿verdad? Distinto decir, voy a sacar un crédito para pagar una deuda. Eso sí que es, desde mi punto de vista, un suicidio financiero, ¿no? Porque sería destapar un otro hueco para tapar otros huequitos más chiquitos, pero al final sigo con el hueco en mi economía. Entonces es muy distinto. Entonces, que quede claro, ¿es malo el crédito? No es malo. Se llama apalancamiento financieramente y el apalancamiento financiero es necesario en muchas empresas, en muchos negocios para poder despegar, para poder empezar hasta llegar a un punto de equilibrio y luego ya lograr un superávit en el que el apalancamiento seamos nosotros mismos. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros somos como socios con mi esposo, somos el apalancamiento de nuestra propia empresa. Entonces, a la empresa nosotros le prestamos dinero.
Ya no nos prestamos del banco, nosotros le prestamos a la empresa, porque si la empresa tuviera que acceder a un crédito, como accedió muchas veces, tendría que pagar intereses. Entonces, cuestión de principios y de sabiduría. ¿Por qué voy a darle a mi empresa algo que le va a pagar al gobierno un impuesto del 25% sin cobrarle interés? No, el interés se lo voy a cobrar, solamente que ese interés me lo van a pagar a mí. Obviamente sobre ese interés se paga un impuesto, se hace todo legal, ¿verdad? Pero sí se puede, se puede. Bien, entonces en el presupuesto familiar, volviendo a este tema, yo había remarcado, si ustedes se fijan en color verde, el crédito del auto. Hay créditos y hay créditos, hermano. Hay que saber evaluar. Les decía que el crédito de una vivienda es muy válido porque si ustedes están viviendo de alquiler, ese es un monto mensual que ustedes lo pagan, sí, para tener un techo, pero que cuando llega fin de mes igual no tienen nada, o sea, tienen que seguir pagando. Entonces hay que saber evaluar. ¿Será factible, será bueno sacar crédito para un auto? Depende. Si son un familión y si su presupuesto en transporte es demasiado elevado, tienen que tomar 2, 3 buses y es cuestión tiempo y es perjuicio, bueno, evalúen, ¿no? Entonces, sí, realmente de repente el vehículo es importante. ¿Por qué yo no recomiendo sacar el auto con crédito? Porque el vehículo es un bien altamente depreciable. Peor si lo van a comprar 0 kilómetros, ¿no? Porque ya el hecho de sacarlo de la casa, no la fábrica, sino de la casa que les vende el vehículo, ya se ha depreciado por lo menos acá, y esa es una norma contable internacional, se ha depreciado el 20%. Entonces, si ustedes sacaron en 10.000 un vehículo a crédito y lo quieren vender mañana porque no lo pueden vender, no lo van a poder vender en 10.000. No. Ya está 20% depreciado, más la factura que perdieron. Bueno, entonces hay que saber evaluar ese tema. En amarillo les he marcado algo que, si ustedes lo saben manejar, es realmente altamente productivo, pero si lo van a usar para tapar huecos o para darse gustos que luego no van a poder pagar, es como tener navaja, como un mono con navaja, la tarjeta de crédito, ¿no? Hay que saber usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito puede ser un elemento necesario dentro del trabajo que realizan. Nosotros, por ejemplo, que viajamos mucho, sí necesitamos tarjeta de crédito. Mi hija ha viajado ahora y sí necesitaba llevar una tarjeta de crédito. Pero hay maneras de administrar la tarjeta de crédito. Nosotros hace años que no pagamos intereses a la tarjeta de crédito. Sin embargo, la uso a diestra y siniestra. Bueno, ahora en el margen que nos permiten porque no hay dólares en Bolivia. Aunque cuando pagamos en bolivianos yo pago todo lo que puedo, pero llevo control, planifico mis gastos y pago antes del cierre de la tarjeta para que no me graben el interés. ¿Qué gano con la tarjeta de crédito? Ahora que la próxima semana voy a estar de aniversario de bodas, hemos ganado 2 pasajes y nos estamos yendo a vacaciones a Buenos Aires con mi esposo, ¿no? Y eso, claro, o sea, porque si uno acumula puntos, entonces uno tiene derecho a canjear esos puntos con pasajes aéreos y ahora hasta con hotel y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, miren cómo la tarjeta de crédito puede convertirse algo a favor. Y ustedes dirán, pero hermana, hay que pagar mantenimiento, hay que pagar seguro. Sí, pero hagan cuentas. ¿Cuánto cuesta un pasaje para irse de vacación respecto a lo que ustedes pagan, verdad? Este es el pasaje y esto es lo que ustedes pagan de cuota de mantenimiento y de seguro. Entonces, ¿qué es mejor? Pero para eso hay que tener control, es decir, autogobierno. Por eso que es muy importante que manejen el tema discrecionalmente, ¿no? Ahora, los recortes suman grandes diferencias. ¿A qué me refiero? Hermana, ¿para qué voy a recortar gastos? Porque si ustedes están en una economía de batalla, como a mí me ha tocado enfrentar economías de batalla, entonces ustedes se van a dar cuenta que los gastos innecesarios les significan grandes ahorros de dinero. Y un ejemplo muy claro ahora en estos tiempos donde ustedes tienen ya no solamente TV cable, tienen Netflix, tienen no sé qué, tienen no sé cuánto, y los chicos son campeones para decir, contrata Netflix, contrata esto, son solo $10 y más $15 y más no sé qué.
Y bueno, y resulta que uno cuando acuerda está pagando por lo menos el 20% de sus ingresos solamente en esto que puede reducirse de repente solo al internet, ¿verdad? Ni siquiera ya la televisión por cable, porque si tienen internet, el YouTube es gratis y pueden tener películas. Entonces, es tan importante con este ejemplo poder entender que hay mucho gasto innecesario. Dos, bajamos el monto del consumo de la tarjeta de crédito. O sea, la tarjeta de crédito para mucha gente es necesaria, pero si realmente no están en condiciones de pagar ese consumo que significa el mantenimiento y el respectivo seguro que sí o sí les graba la tarjeta de crédito, no la usen. Es más, no la tengan. No, es que hermana, yo realmente necesito porque me salva. Ok, si te salva la semana, paga la cuota o el consumo que has hecho antes del cierre para no tener que pagar los intereses. Tres, desglosamos el crédito del auto para comprender que además de capital pagamos un interés de un bien altamente depreciado. Claro, en el caso de este tipo de créditos, no solamente de vehículo, los créditos de la línea blanca, que ahora abundan, no sé, allá en Venezuela, en México, en Chile, pero acá en Bolivia una belleza, ¿no? Saca tu refrigerador en cómodas cuotas, ¿no? Y te dicen, yo siempre pregunto, ¿cuánto es al contado? Porque así el letrero grande, ¿no? Mensualmente le dicen 500 bolivianos. Ah, si 500 bolivianos puedo pagar, ¿no? Está barato. La gente lo primero que piensa, miren cómo psicológicamente juegan en este aspecto en las ventas, ¿no? 500 bolivianos puedo pagar. ¿En cuántas cuotas? 3 años, 36 cuotas. 36 por 500. ¿Y cuánto cuesta al contado ese refrigerador? 3.500. ¡Oh! Entonces uno empieza a analizar y dice, wow, ¿cuánto voy a pagar de interés? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese análisis de créditos. Es muy sencillo. Vean ustedes cuánto es el porcentaje del interés. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pagar el crédito lo más rápido posible en el menor tiempo posible. Entonces, traten de pagar y de abonar a capital lo más rápido que puedan para disminuir su cuota de interés, para que sus cuotas disminuyan y para que sea más rápido y ligero el pago del crédito que tienen, ¿no? Esa es la recomendación que se hace siempre, pero que los bancos no se las van a decir. En el caso de la tarjeta de crédito no vamos a hacer el análisis, pero ya les he enseñado, les he dado algunos tips de cómo funciona la tarjeta de crédito. Los porcentajes de interés de las tarjetas de crédito son uno de los más altos dentro de la cartera financiera, por si acaso. Entonces, ¿por qué creen que los bancos les regalan tarjeta de crédito? ¿Por qué creen que cuando van a un banco a pedir un crédito, les dan de regalo la tarjeta de crédito? Porque al banco les conviene endeudarlos mucho más. En Estados Unidos, por ejemplo, es increíble el manejo que se hace de las tarjetas de crédito. La gente abre su billetera y cae, ¿no? La lista y ven las tarjetas de crédito de todo color, de toda forma. Increíble, porque allá la gente maneja todo con crédito. Y es que es un país altamente consumista. Y allá es muy fácil realmente endeudarse, porque todo la gente lo hace con deuda. Y esto se les ha vuelto parte de su cultura. No vamos a hacer en detalle, les decía, el análisis del crédito, les voy a mandar este material, pero simplemente para que ustedes tengan una idea. Logran un financiamiento por un vehículo chiquito de $9.800. Bueno, acá cuando el tipo de cambio era estándar, estable, se volvía 68.000 bolivianos. Pero para que ustedes vean, el vehículo costaba 68.000 bolivianos. En 4 años, ¿verdad? Estamos pagando 17.052 a capital, pero si llegamos a pagar una tasa de un porcentaje anual de 11%, que ahora es bajo, porque ahora están en 24 y hasta en 26% los intereses, entonces vayan sumando ustedes al capital el interés y a eso la depreciación del vehículo. Entonces, fíjense cómo les queda aquí abajo el valor de su vehículo depreciado por año. Es increíble cómo el valor del vehículo baja, por eso que
Para hacer negocio, yo nunca recomiendo meterse en un negocio de vehículos, ¿no? Porque hay gente, dice, tengo platita, recibí mi quinquenio, lo voy a invertir en un auto y después lo voy a vender. Esa no es inversión. Si uno hace este tipo de análisis, se da cuenta que esa no es una inversión. Este era un análisis muy interesante que a mí me gustó en época de pandemia, pero que se aplica mucho al tema de los créditos y los riesgos, ¿verdad? Sobre todo en temas de proyección. Existen 3 zonas en el área financiera que se conocen como la zona de miedo, la zona del aprendizaje y la zona del crecimiento. Y en realidad en cualquier experiencia del ser humano siempre existen estas 3 zonas. La zona de miedo, que es la zona en la que no damos el paso de riesgo, no asumimos un riesgo para poder tener un mejor estándar o un crecimiento en nuestra economía, hablando siempre de la economía, ¿no? Hay que correr riesgos y hay que romper la zona del miedo. Nosotros vivíamos de alquiler por muchísimos años y cuando un día yo me senté a sumar los años de alquiler que habíamos pagado, yo le dije a mi esposo, con esto podíamos haber tenido 2 casas de tanto alquiler que habíamos pagado. Y además de casas grandes, de casas lindas, absurdo, pero cierto. Entonces, hay que romper esa zona de miedo, pero de la mano del Señor. A ver, ¿qué dice Dios? Si es de Dios, Él abre la puerta. Y Él nos abrió puerta en un banco. Y nos dieron un primer crédito para nuestra casa. Y luego, porque Dios es bueno, nos dieron un segundo crédito para ya el bien que tenemos en la empresa y un terreno. Bueno, fue un aprendizaje, sí, porque en ese lapso que yo de como Dios nos había bendecido, les conté la imprudencia que cometimos, quebramos la empresa, rompimos con todo y Dios en su misericordia nos pone en esta zona de aprendizaje en la que nos arrepentimos y pasamos al crecimiento. La zona del crecimiento es donde a partir de estas experiencias buenas y malas, uno sabe lo que debe y uno sabe lo que no debe hacer, ¿no? Y creo que el mejor aprendizaje es poder aprender a depender de Dios, única y exclusivamente de Dios. Tomen medidas inmediatas. ¿Qué es una medida inmediata? Valoren lo que tienen y administren sabiamente sus recursos. El que no sabe vivir, eso me decía mi abuelita y era un consejo muy sabio, me decía, el que no sabe vivir con 100, no va a saber vivir con 10,000 ni con 100,000. Y es muy cierto. En lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Hermana, no me alcanza lo que tengo. Pues yo conozco gente en la iglesia en la que estoy, gente que es guardia de seguridad, que gana un salario mínimo vital, que tiene 3 hijitos, que vive de alquiler. Sin embargo, su salario mínimo vital le alcanza. Y ustedes dirán, ¿cómo le alcanza? Pues sí le alcanza, porque la sabiduría se la da Dios para poder administrar. Y obviamente la mujer sabia es la que multiplica, la que teje la lana que el marido trae y la que multiplica. Entonces, si ustedes quieren administrar mucho, si ustedes quieren tener mucho, aprendan a administrar lo que ahora Dios les dio. Aprendan a cuidar, como yo les digo a mis hijas, ¿no? Aprendan a cuidar, aprendan a valorar, ¿no? Si hay una bicicleta en la casa, pues lávenla la bicicleta, cuiden la bicicleta, es su medio de transporte, valoren lo que tienen y no se quejen de lo que Dios les ha dado, ¿no? Porque eso es con lo que Dios está midiéndolos para ver si les va a dar más de lo que ya les dio. Recorten los gastos innecesarios y repetidos, bajen y eviten el monto del consumo en la tarjeta de crédito, desglosen los créditos que tienen para evaluar cuál deben priorizar para amortizar mayores montos a capital, disminuir el interés que están pagando, eviten hacer gastos fuera del presupuesto, por eso la importancia de anotar, por eso la importancia de ser exquisitos en el control y por último, prioricen el ahorro. Por ahora, cuando hay un crédito, cuando hay una deuda, hablemos de un crédito, en el caso del ejemplo de Giraldo y Clementina, ellos tienen un crédito. En ese caso, pues, ese remanente que tienen, no lo ahorren, ese remanente que tienen en su presupuesto, que aporte a pagar más rápido ese crédito.
hasta que ustedes terminen de pagar, entonces empieza el ahorro. ¿Y por qué es importante el ahorro? Porque el ahorro les permite asignar un porcentaje para uno pagar más rápido sus deudas, para tener un fondo para aprovechar las oportunidades. ¿Ustedes saben qué significa el año de jubileo? ¿Alguna vez alguien les explicó o alguien me puede compartir si sabe qué significa el año del jubileo? ¿No? Sí. A ver, Giraldo. De acuerdo con la escritura, después de 6 años de trabajo, debería darse el séptimo año reposo y libertad de deudas, cancelación, salida de prisioneros. Gracias, Giraldo. Y ustedes saben que el 7 es el número perfecto de Dios. Y hay un fenómeno que se repite no cada 7 años, sino cada 70 años en la economía mundial. Y este es un análisis muy interesante que yo lo escuché de Craig Hill y luego ya me puse a analizar e investigar y es real, se da. Porque cada 70 años se abre un portal de oportunidad para los hijos de Dios. Para algunos puede ser el séptimo año, pero en la economía mundial es cada 70 años, cuando viene la caída. Pero para los hijos sabios que han sabido priorizar el ahorro, que han sabido administrar sus recursos, ese dinero que tienen les sirve para invertir. ¿En qué? En todo aquello que remata la gente insensata que se ha endeudado y que cuando viene la crisis mundial como la que ya hemos entrado en la etapa de crisis, quien tiene guardado puede comprar mucho más barato todo lo que los insensatos empiezan a vender. Por de ahí viene el dicho que lo del impío nos pertenece. No es que nos lo van a regalar, es que vamos a aprovechar esa oportunidad como buenos administradores. Y eso sí se da, es un ciclo de cada 7 años. Gracias, Giraldo. Entonces, el ahorro nos permite aprovechar precisamente esas oportunidades. Si ustedes tienen dinero ahorrado, ustedes tienen la capacidad de negociar, ustedes tienen la capacidad de poner condicionantes, ustedes tienen la capacidad de escoger y de decir esto no quiero o esto quiero. Y finalmente, la gente que tiene la necesidad les va a ofrecer a ustedes las cosas mucho más baratas. Entonces, el ahorro nos permite también en hacer nuevos negocios, ¿verdad? Nos permite en ver en qué cosas vamos a invertir y de diversificar. El ahorro nos permite hacer inversiones en el cuadrante que existe financieramente de lo que es la prosperidad financiera, ¿verdad? Desde a partir de quién es asalariado, quién es dueño de su empresa, quién pone negocios, pero quién hace inversiones y ya cuando el dinero trabaja para uno, el cuarto cuadrante, pues todo este ciclo se cumple a partir de quienes han ahorrado y han aprendido a hacer grandes inversiones. El ahorro prevé futuros acontecimientos. Eso es vital. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando uno tiene ahorrado, pues uno está holgado. En el caso nuestro, hace años el Señor nos habló de que ahorremos y compremos dólares, 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 dólares. Llegó un momento en oración cuando el Señor me decía que saque esos dólares a una cuenta en el extranjero. Y es lo que hicimos con mi esposo. Llevamos buena parte de ese ahorro y otra transferíamos. Ya les hablo del año 2018, cuando a una sola persona que le comenté me dijo, ¿estás loca? Pero lo hicimos. Desde el 2018. Viajábamos a Estados Unidos, ahorrábamos, enviábamos dinero por transferencia y cuando podíamos llevábamos, bueno, ahora que no hay dólares en el país, ahora que empresas pares a las nuestras están quebrando y cerrando porque no tienen cómo pagar a sus proveedores, gracias a Dios nosotros tenemos esos dólares para poder pagar a nuestros proveedores. Y ustedes dirán, pero se lo están comiendo los dólares. No, porque la empresa, o sea, ahora en el mercado negro, el banco no le vende dólares al oficial, no existe ni siquiera el tipo de cambio oficial. Entonces las empresas tienen que acudir al mercado negro a comprar a 10, a 11, a 12. Y cualquier empresa tendría que comprar dólares del mercado negro. Entonces nosotros le
vendemos a la empresa los dólares al tipo de cambio que está en el mercado negro, ¿verdad? Y ese dinero que se bolivianiza acá, pues lo tenemos que reinvertir en otras inversiones. Eso es prever futuros acontecimientos. Entonces, realmente Dios nos da sabiduría y tenemos que tener esa capacidad de escuchar la instrucción de Dios. El ahorro también debe ser proyectado, ¿sí? El ahorro debe ser proyectado. Y es lo que yo siempre hago en mi presupuesto. Yo tengo mi porcentaje de ahorro y mi porcentaje declarado para vacación. Entonces, la vacación para nosotros es sagrada, pero vacación pagada, no endeudada, ¿no? Es distinto. Finalmente, el recorte de los gastos debe estar siempre destinado a un porcentaje de ahorro. Esa es la idea también de recortar sus gastos, ¿no? La gente rica, la gente que tiene mucho dinero, créanme que es la gente que menos gasta en frivolidades, en cosas que no tienen sentido de ser. La gente que no tiene dinero es la gente que gasta insensatamente en cosas vanas. Entonces, hasta en eso tenemos que ser sabios. Finalmente, no confíes en tus propias fuerzas ni en tu inteligencia. Aprende a confiar en el creador del cielo y de la tierra y sé un buen administrador de las bendiciones que Dios te da. Para esto, uno, hay que tener la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero hay que tener la fe. Por fe, nosotros accedimos a un crédito bancario para comprar mi casa. Dios nunca nos dejó avergonzado, ni aún en la peor crisis económica que estábamos viviendo. Para pagar al banco siempre había, siempre aparecía. Él abre puertas donde nadie puede cerrar. Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Por eso es importante andar en obediencia, escuchando la voz de Dios para saber qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Él nos da las fuerzas para seguir adelante, aún en la adversidad, aún en la prueba. Dios nos da siempre una salida. Y finalmente, Él nos da ideas creativas y Él bendice el trabajo de nuestras manos. Ay, hermana, que yo tengo una hermana que a quien amo mucho, que me encanta su testimonio. Ella me dice, yo cuando me quedé sin trabajo pintaba caritas con su hijito chiquito para no dejarlo con nadie. Ella iba con su hijito a las fiestas de cumpleaños y pintaba caritas de payasitos, porque es una habilidad que Dios le dio. Y llegó a ahorrar dinero pintando caritas. Y ella está en la fundación, no sé, no la veo aquí. Ah, pero está su esposo, ya lo vi. No entró ella ahora. Pero a mí me encanta su testimonio y además la forma en que ella lo cuenta, tan feliz, ¿no? Yo pintaba caritas, ¿no? En los cumpleaños y eran lindos los niños y eran felices los niños. Ella disfrutaba y Dios bendecía el trabajo de sus manos y se lo multiplicaba. Ideas creativas, ¿no? Aquí en Santa Cruz yo siempre digo, se muere de hambre el flojo, porque por último el que se quedó sin trabajo saca su balde con limonada y vende a los micreros la limonada y tiene para llenar la olla del día, para que no le falte la comida a su familia. De verdad, el flojo no cobra. Finalmente, principios de una economía sana no permite hacer un presupuesto anual proyectado, proyectando nuestros gastos versus nuestros ingresos, nos permite tener un control adecuado y mantener un balance positivo, nos ayuda a mantener vigentes nuestros objetivos y nos permite planificar nuestras finanzas. Deuteronomio 28:1 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor, el Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Malaquías 3:8-10 dice, ¿robará el hombre de Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y antes de terminar, quiero compartirles un tip más importante porque hay mucha gente que tiene su propio negocio. Y nosotros cometimos, no digo un error, lo hacíamos de corazón, pero estábamos aniquilando nuestra empresa. El diezmo es de todo lo que llega a nuestras manos, pero ¿qué pasa si tenemos un negocio y
este negocio, de este negocio sale todo para la casa, ¿no? Es decir, tengo una heladería y los ingresos que tengo son 100, pero es de esos 100, a mí me queda solo 10 porque 90 es para yo vivir. La pregunta del millón, ¿voy a diezmar sobre los 90 con los que yo vivo o sobre los 100 que entra a la heladería? ¿Qué creen ustedes? ¿Sobre cuánto? Ginette, no escuché. Sobre los 100. Bien, así lo hacíamos nosotros, sobre toda la facturación bruta que entraba a la oficina, 100% diezmábamos. Pero luego nos dimos cuenta que no era así. Teníamos que diezmar sobre la utilidad al final del balance y nosotros tener asignado un sueldo. Por eso es que nosotros somos en la empresa, en planilla tenemos un sueldo y del sueldo que tenemos hacemos nuestro presupuesto. Entonces diezmamos sobre el total, el bruto del sueldo que nosotros tenemos, porque la empresa tiene otras obligaciones que debe cumplir, además de solamente facturar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, son tips, no confundan, revisen, pregúntenle siempre a Dios. Dios es el que va a dar la salida y va a bendecir, pero hay que saber discrecionar los gastos y también los ingresos para cuando se trate de un negocio y más aún de una empresa, hacerla de la manera correcta. Obviamente, hay gente muy bendecida. Colgate es uno de los ejemplos más claros, ¿no? El dueño de Colgate vive con el 20%, o si no estoy mal, con el 10%, y el 90% se lo da al Señor, ¿no? Pero ese es un nivel de economía en el que Dios le ha placido darle por el corazón que ha visto en él. Entonces, simplemente como un otro tip final. Salmo 37, ya para terminar, 25, respecto a la importancia de este tema. ¿Por qué lo hemos visto? Tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Y legado no es dinero, legado no es herencia material, legado no es muchas casas, muchos autos, no. Dice la palabra, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es una persona justa? ¿Quién me puede responder esto? ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es justo? ¿Quién nos ayuda? ¿Maricoti? El que hace lo correcto, el que es íntegro. Gracias. Ese es el mejor legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Ser íntegros, correctos en todo lo que hacemos, transparentes. Entonces, no mendigaremos pan y nuestros hijos, a quienes les vamos a enseñar lo mismo, no mendigarán un pan. Mateo 16, 18 dice, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, como hijos de Dios, aprendamos a hacer las cosas correctas, no por nosotros, por nuestra descendencia, porque lo que estamos haciendo bien ahora, estamos dejando como legado a nuestra descendencia. Y lo que estamos haciendo mal ahora, se lo estamos dejando como legado de maldición a nuestra descendencia. Entonces, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hagámoslo por ese temor reverente a Dios, por el amor a nuestros hijos, por la responsabilidad que tenemos frente al Señor con esa herencia que Él nos ha dado, que le pertenece. Bien, con esto hemos terminado este tema.